hablamos sobre el control container, ¿verdad? Ya saben que no necesariamente tienes que implementar un control value accessor para poder hacer tus elementos reutilizables con tu Reactive 4, ¿ok? Así que hoy día vamos a ir elevando nuestro key, vamos a empezar a aprender más, ¿ok? Y los videos que vienen, pues va a tratar de lo mismo, ¿ok? Tratar de enseñarles cosas avanzadas para que mejoren su skill. Así que dicho esto, vamos con lo siguiente. Acá chicos, yo les tengo una interfaz, ¿ok? En la cual pues aquellos que estuvieron en el último stream les va a ser muy familiar, que es básicamente inputs, ¿verdad? Y todos ellos están agrupados en un form group, ¿verdad? En un formulario reactivo. Y en estos momentos, si yo presiono el botón guardar, se va a desencadenar estos mensajes que tú ves acá, ¿no? Cada uno de ellos. Hasta ahí todo bien. A nivel de código, cuando nosotros vamos a verlo, ok, este código que están viendo, perdón, la pantalla que ustedes están viendo, ese código ustedes lo van a encontrar acá, en el componente basic, básico, ok. Y acá, en este proyecto, estoy haciendo uso de Angular Material, ok, para ponerlo un poco más difícil, ¿no? Ya que se utilizan componentes de terceros, ¿no? En este caso de Angular Material. Ok, hasta acá todo bien. Tiene su mat for field, ¿verdad? Tiene sus inputs. Usas el for control name. Por acá tenemos el for group. Este es algo muy básico que ya tú sabes. Esto también lo hemos visto en el stream pasado, ¿verdad? Tenemos todo ello. ¿Y qué es lo adicional? Pues ahora tú decides mostrar errores, ¿no? Mensajes de error. En Angular Material tenemos una etiqueta llamada mat error, ¿ok? Con este mat error, pues simplemente, valga la redundancia, pintamos un mensaje de error. Y ese componente ya tiene todo el stylet y el efecto para que pues se vea elegante, ¿no? Al momento de mostrarlo en la pantalla. Y lo tradicional, que por ahí muchos de ustedes han hecho, inclusive yo, ¿ok? Es esto, ¿verdad? Pones un ngif y buscas dentro del for control, ¿no? Dentro del control buscas si es que existe determinado error, ¿no? Por ejemplo, si se está incumpliendo el error de required, pues simplemente pones el hash error y empiezas a buscar, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los validadores que te da Angular o los propios tuyos, ¿verdad? Sabemos que nosotros podemos crear nuestros propios validadores y lo puedes ir adicionando acá. Por defecto, Angular te da una clase llamada Validators. La clase Validator te ofrece funciones que básicamente son los validadores está default, ¿ok? De fábrica de Angular y tú lo puedes utilizar, ¿ok? Pero como digo, tú puedes agregar tus propios validadores. Ya está ahí, todo cool, ¿no? Esto es como decir, ok, ya domino los formularios reactivos, puedo hacer este tipo de cosas. Y esto, hacer esto, pues está bien, ¿no? Hasta ahí estamos cool. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un control tiene más de una validación? Tiene más de un validador. En aplicaciones de banco, por ejemplo, un control puede tener más de un validador. Inclusive me he topado con for controls, es decir, con controles que tienen hasta 10 validadores. Porque hace muchas validaciones HTTP y también muchas validaciones propias del software, ¿ok? Entonces vas a encontrarte este tipo de casos. Entonces la pregunta es, si yo tengo muchos validadores y por cada uno de los validadores yo quiero mostrar un mensaje de error, ¿qué es lo que haría? Pues si no tienes tanto conocimiento avanzado de qué es lo que van a aprender el día de hoy, pues la gente lo que haría no es simplemente copiar, ¿verdad? Tu mat error y estar copiándolo, ¿verdad? Replicándolo y estar probando con el hash error y buscando el validador que se está incumpliendo y mostrar tu mensaje personalizado, ¿ok? Eso es lo que haría uno, ¿no? Uno que no tiene tanta experiencia en esto. ¿Está bien? ¿Está mal? Va a depender, ¿no? Si son muchos, pues obviamente hacer esto es engorroso, ¿ok? Si fuesen 2, 3, hasta 4, pues no te diría nada, ¿no? O sea, no vale la pena invertir tanta funcionalidad tal vez extra para poder lograr esto simple. Pero cuando son ya 5, 6, 10, 15, pucha, imagínate, esto ya no es viable ya. Y ahora imagínate eso por muchos otros componentes que tienes ahí.
Imagínate eso, pues nada, incluso el propio, el estar copiando y pegando te puede dar, pasar una mala jugada y puedes estar, tu mente puede estar tan bloqueada que estás intentando encontrar el error cuando simplemente no te olvidaste cambiar, no sé, el nombre del validador y te puede traer problemas y te perdiste tiempo ahí. Entonces, qué es lo ideal? Entonces, vamos a avanzar y yo les voy a enseñar dos formas de hacer esto un poquito más sofisticado, pero te va a agilizar la vida, ¿ok? Así que vayamos por el primero. Y para ello, me voy a ir a la carpeta Middle, ¿ok? Acá se van a ir, chicos, Middle, o sea, vamos a ir a un nivel intermedio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo mismo, chicos, el mismo formulario, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Como ahora ya ustedes son unos expertos utilizando el control container, ¿verdad? Que les he enseñado en el último stream. Pues estamos creando simplemente un for group para que luego, desde el formulario principal, utilizamos el componente anidado, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es formularios anidados. ¿Y qué hay en ese formulario anidado? Es este componente que ustedes ven acá. Ahí tenemos algo como esto, ¿recuerdan? Nosotros creábamos un for group acá en el evento onInit. Para ello tuvimos que acceder al control container del padre, ¿verdad? Para hacer referencia a esa instancia. Y luego, simplemente a ese padre, es decir, al for group principal, le estamos adicionando este nuevo for group. Y este for group se relaciona acá con este HTML, que no usa un for group, perdón, sino usa un for group name directamente, ¿ok? Esto ya hemos visto en la clase pasada. Si eres nuevo, te invito a que vayas a darte una pasada ahí, ¿ok? Y te pongas al día. Igual, todo está en mi canal de YouTube, Logidev. Me pueden encontrar ahí como Logidev, ahí está subido toda esta explicación. Ok, ahora vamos a ir un paso más allá de esto, chicos. Y pregunta para ustedes o a los que puedan responder. ¿No te gustaría que cuando yo agregue un validador, tal cual está acá, cuando yo agrego un validador, ¿no te gustaría también decirle qué mensaje mostrar? ¿Por qué tengo que hacer esto todavía? ¿No sería mejor que Angular lo haga por mí? ¿Ustedes qué dicen? Sería genial. Pues entonces vamos a hacer eso. Hoy día van a aprender a modificar esta parte de acá. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer acá, voy a minimizar esto, ¿ok, chicos? Acá. Lo primero que vamos a hacer es crearnos en la carpeta utils lo siguiente. Una clase, ¿verdad? Un archivo llamado ngxValidator. Y dentro de esa clase ngxValidator vamos a modificar o vamos a reutilizar básicamente lo que Angular me da para poder hacer algo como esto. Yo por acá lo tengo preparado para ustedes porque si no el video se hace súper largo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una clase llamada ngxValidator. Y ese ngxValidator, ¿qué cosa va a exponer? ¿Qué cosa tiene internamente? Tiene métodos estáticos, ¿ok? Y acá tenemos el required. Y ese required está recibiendo como parámetro de manera opcional un mensaje. El mensaje que tú quieres que se pinte cuando se produzca el error. El mensaje que se produzca el error. Y ahora tú dirás, ¿y qué es eso de validator fn? ¿Y por qué retornas esta estructura? ¿Por qué lo haces así? Vayamos ahí. Cuando tú trabajas con los validators del propio Angular, ok, que vamos a verlo acá en estos momentos. Fíjense, cuando tú trabajas con los validators, si yo voy ahí, fíjense, es una clase más. ¿Y qué cosa es lo que expone? También expone métodos estáticos. Eso es lo que hace esta clase. Y ese método estático, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que retorna? Retorna un validator fn, que es básicamente una función de validación. Esto es una función de validación. Y esa interfaz, ok, esta interfaz lo que va a hacer es coger la instancia del control donde tú lo estés llamando. Okay, ya lo va a hacer por ti de manera automática. Tú no tienes que hacer nada. Es por eso que cuando tú utilizas acá, tú utilizas las funciones, por ejemplo, el required, tú no necesitas hacer esto. Si tú haces esto, ¿qué te va a pedir? Oye, ¿sabes qué?
esto necesita un control que viene de la clase abstract_control, ¿vale? De ahí heredan todos los validadores, todos los for control también. Ok, entonces, como el required lo que hace es utilizar esta clase validator_fn, pues tú ya no necesitas hacer eso. Simplemente llamas a la función y se acabó. ¿Por qué? Porque este elemento, esta interfaz validator_fn infiere la instancia del control. ¿Cuál es el control? El lugar donde tú lo estés llamando. Recuerden que cada atributo que ustedes van poniendo al momento de construir su formulario reactivo, por detrás lo que están haciendo es crear una instancia de la clase forControl, ¿ok? Así que esa instancia simplemente se pasa acá. Así que nosotros lo que estamos haciendo ahora en esta clase es simplemente replicar la forma en que lo hace Angular. Vamos a retornar el tipo validator_fn. Es decir, una función de validación. Y esa función de validación me va a hacer a mí implementar esta función. Y por acá voy a recibir el control. ¿Ok? Este control ya lo va a inferir por ti. Y luego tú simplemente lo usas. ¿Y qué cosa voy a hacer acá? Acá ya voy a utilizar de la propia clase validator la función required. Y voy a coger el error que me va a retornar. Que es básicamente este objeto, validation error. Y validation error no es nada más que este tipo de datos. Es una estructura, simplemente eso, donde tú en el key vas a poner lo que se te dé la gana, ¿ok? Y el valor también puede ser lo que se te dé la gana. Puede ser un string, puede ser un objeto, un array. Eso lo decides tú. Para el fin que nosotros queremos, vamos a decir que, oye, ¿sabes qué? Ese error que me está retornando la clase required del propio Angular, la voy a capturar acá en esta variable y voy a preguntar si es que hay datos. Si es que hay datos, ok, entonces lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? Vas a exponer un objeto con un identificador llamado required, ok, para mantener el mismo nombre que trabaja Angular, pero en vez de ponerle un valor que, bueno, por defecto siempre te retorna true, voy a poner un mensaje. ¿Qué mensaje? Pues eso lo va a definir esta otra función que tengo acá, chicos. Miren. GetMessage. Este GetMessage lo que va a hacer es recibir primeramente el control. ¿Qué control? El control, en este caso, required. ¿De dónde saca esto? ¿Y por qué se llama así? Fíjate que acá yo tengo email más required. Y así puedo tener todos los validadores que Angular maneja. ¿De dónde nace esto? Esto nace de este objeto que yo tengo acá preparado por defecto. Fíjese que acá yo tengo los mensajes que van a ser por defecto. ¿Qué quiere decir? Si es que cuando alguien utilice de la clase AJAXValidator la función required y no pase ningún mensaje, entonces yo voy a decir que, ¿sabes qué? Por defecto va a ser este mensaje. Este campo es requerido. Este va a ser mi valor por defecto. ¿Okay? Así que este objeto que yo tengo acá ya definido tiene, o básicamente debería de tener, todas las funciones, los nombres de las funciones que la clase validator me da. Por ahora, para este ejemplo, simplemente he puesto estos tres, pero ustedes pueden ir agregándolos todos si es que gustan, ¿no? Va a depender de qué es lo que ustedes quieren utilizar en su aplicación Angular, ¿ok? Para este ejemplo, simplemente he creado estos tres. Incluso puede aceptar parámetros. Acá está. ¿Cómo identifico un parámetro? Pues va a tener el símbolo del dólar y dentro va a tener estos corchetes. Y eso se va a validar ya en esta función, chicos. Entonces, ¿qué control voy a utilizar? Hace referencia a esto, required, email o max. Luego le paso el mensaje, ¿no? Si es que hubiese, ¿no? Va a pasar acá. Y luego una lista de parámetros si es que tú quisieras. ¿Cuáles son esas listas de parámetros? Por ejemplo, puede ser el max o puede ser el current. Y eso ya, pues, esa función lo va a hacer acá, por ti. Es una función súper básica. Simplemente, ¿sabes qué? Si es que hay un mensaje, ¿no? Si es que hay texto, entonces simplemente retorno el texto. Y si no, pues si es que no hay ningún mensaje por defecto, voy a sacar, perdón, si es que no hay ningún mensaje que el usuario te está dando, voy a sacar los mensajes de mi objeto que tengo ahí arriba, los que están por defecto, ¿ok? Y luego, simplemente, pues hago una validación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si es que me están enviando parámetros, ¿ok? Entonces también tengo que tener en cuenta esos parámetros. Así que ahora el valor del mensaje que he cogido de arriba va a cambiar. Y simplemente es una concatenación. Esto es algo fácil. Y acá estoy aplicando un patrón, ¿verdad? Para poder reemplazar
el parámetro que he puesto en este string con el valor del parámetro que me está mandando el usuario, ¿no? El desarrollador. Y eso sería todo. Y al final, ¿qué hacemos? Retornamos el mensaje. Genial. Entonces, básicamente esta función lo que va a hacer es retornarte ya el mensaje totalmente armado. Simplemente eso. Y luego, cuando se incumpla esta función, ¿ok? En vez de que te retorne esto, que es por defecto, ¿ok? Siempre por defecto te retorna algo como esto. Required, true. En vez de hacer eso, ahora va a decir required, si es que el usuario no ha enviado ningún mensaje, pues va a decir este campo requerido. Así. Y luego, simplemente ese mensaje lo que vas a hacer es cogerlo y lo vas a pegar y se acabó. O sea, decir, lo va a hacer por ti. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, esta es una de las formas sencillas, ¿no? Que te puede ayudar, ¿ok? Ahora, como digo, esto tú lo puedes modificar, lo puedes adaptar, puedes agregarle más parámetros si quieres, inclusive lo puedes hasta descomponer mucho más para que tú lo puedas utilizar. Pero la idea principal de todo esto es poder coger los validadores que me da Angular para yo coger el error por defecto y transformarlo al error que yo quiero, ¿ok? De tal manera que yo ya no estoy no estoy haciendo esto, ¿ok? Ya no hago un mat error y pongo el texto, sino el texto lo establezco ni bien genero el reactive for. ¿Dónde estamos? Acá. Y por acá, chicos, pues ya van a encontrar para el email, acá para el Max, acá estoy utilizando, por ejemplo, lo que son los parámetros, fíjense. Así que ahí tienen ese ejemplo. Como digo, pueden mejorarlo, ustedes ya van a poder hacerlo como que dé la gana, ¿no? Ya tengo mi Nginx Validator, así que ahora lo único que tengo que hacer es utilizarlo directamente acá en mi formulario. Entonces, por ejemplo, para las observaciones, en vez de llamar directamente al Validator Required, voy a llamar ahora a Nginx Validator. Y voy a llamar al Required y le voy a pasar un mensaje, ¿no? Yo podría hacer eso. Le paso un mensaje. Pero acá lo estoy poniendo. Espérense, chicos. Voy a cerrar esto y nos vamos a quedar únicamente con este señor. Acá tenemos que ponerlo en el middle, ¿ok? Los cambios van a ir acá, en el middle. Acá estamos haciendo uso de la clase ForBuilder. Un control, vamos a poner una coma, abrimos llaves y acá vamos a seleccionar la opción Validators. Y Validators lo que va a aceptar que es pues un array, ¿verdad? Un array de ¿qué? De validadores. Entonces acá voy a llamar a la clase Nginx Validator, punto, y voy a llamar a la clase, ¿cómo le llamamos? Required, ¿no? Y le voy a pasar un valor. Y el valor que yo voy a indicarle va a ser el siguiente que tengo acá preparado. El ingreso de la observación es obligatoria, ¿ok? Cuando se use este for. Y luego, lo que voy a hacer en el HTML para este control, que es este acá, for control name observation, ¿ok? Lo que puedo hacer ahora es simplemente coger un mat error y llamar a una función llamada getError, que también lo tengo preparado para ustedes acá. Este de acá. Y esta función, pues lo que recibe es un abstract control, que es básicamente el control que está en ese momento, y va a mandar a llamar a esta otra función llamada getForControlError. Este getForControlError lo que va a hacer es coger los errores que tú hayas puesto ahí, es decir, los errores que vengan directamente desde el validador. Y eso recuerden que viene donde en el objeto errors. Los validadores que ustedes utilizan se va a almacenar en un objeto llamado error. Así que nosotros vamos a acceder a ese objeto error. Y dentro de ese objeto error nosotros vamos a coger el valor, ¿ok? Y acá tienes dos opciones. Y eso va a depender de ustedes, ¿ok, chicos? Puedes retornar un array de todos los errores que hay dentro de un control, o simplemente puedes mostrar uno por uno cada uno de los errores. Yo en lo personal prefiero que se muestre error por error, nada más. Pero como digo, esto lo puedes modificar, ¿ok? En este caso estoy retornando un string, pero si tú quieres retornar todo el array de errores de porrazo, pues simplemente lo que hace es retornar un array y pues ya retornar el array tal cual, ¿no?
Así que esta función va a hacer eso. Va a entrar al objeto error, va a traerte el primer error que encuentre y ese error lo que va a hacer es simplemente devolverlo ¿a dónde? Al mat error. Y eso es lo que se va a pintar. Así que en el get error, en la función get error que tengo acá, lo único que voy a pasarle es el control. ¿Qué control? El control observation. Que guardamos. Y ahora acá vamos a comentar el add for student basic y nos vamos a quedar con el baile. Y ahí está, fíjense. Lo está pintando. Pero todo eso lo hace la función. Este señor de acá. Desde acá se agrega el mensaje que tú quieres mostrar. Y luego simplemente esta función ya hace el trabajo por ti. Recopila el mensaje que hayas mandado y lo pinta, ¿no? Así que esta es una de las formas en las que podrías simplificarte la vida. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Creen que es muy tedioso? ¿Creen que vale la pena? Ahorita como es uno, pues no creo que valga la pena, ¿no? Pero como digo, esto está orientado. Cuando tú tienes más de 5 o 6 validaciones, esto es ideal, ¿no? Ya que solamente lo construyes una sola vez y luego simplemente empiezas a utilizarlo. Eso es lo genial, que solamente construyes toda la funcionalidad una única vez y luego simplemente empiezas a utilizar. Y se acabó. No tendrías que hacer nada más. Y luego, ¿qué pasa si no quiero utilizar el NGX Validator? Ok, si no, yo solamente quiero utilizar la clase Validators. Yo quiero utilizar la clase Validator de Angular nada más. Los validators.required, por ejemplo. Guardamos. Ok, yo quiero utilizar solamente eso. Guardamos y le doy acá. Y ahora se me muestra el mensaje por defecto que yo he puesto, que es este campo requerido. ¿Recuerdan que hicimos eso? Acá están los errores por default. Requerido coders, por ejemplo. Guardamos. Ajá, ahí está. Eso es todo. Pueden hacer eso, como digo. O sea, ya tú decides qué cosa quieres hacer. O utilizas el NGX que hemos creado, ¿verdad? O simplemente usas el validator, el NGX validator o la clase validator propia de Angular. Pero al final, esta función lo que va a hacer es retornarte un mensaje por defecto que tú ya hayas configurado. Y como digo, puedes ir personalizando, customizando y pues nada, ya te ahorras la vida. Ya no tienes que estar haciéndolo uno por uno en cada una de las validaciones que tú tengas. Y listo. Así que esto es la base intermedia, se podría decir, ¿ok? Y es para que ustedes lo utilicen. Yo sé que al principio puede ser tedioso. Solamente es cuestión de práctica, ¿ok? Tal vez haya términos que no están entendiendo, que es un abstract control, tal vez que es un validator FN, esas cosas. Pero es cuestión de practicarlo nada más. A manera de resumen, lo que hemos hecho es crear funciones, ¿verdad? Abstraer ciertas cosas para que la resolución del mensaje que se va a mostrar ya sea totalmente transparente para ti, tú como desarrollador. Así que pasemos ahora a la parte avanzada. Y acá viene lo chido, acá viene lo elegante. Acá es donde va a volar su cerebro. Y acá es donde vamos a dejar ciertas cosas para una segunda fase. Vamos a descomentar esta parte de acá y vamos a mostrar el componente avanzado. Vamos a llamar esto, señores. Fíjense. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente, pero todo el formulario reactivo está acá. ¿Ok? Todo el formulario está acá. ¿Vale? ¿Por qué no uso control container? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, en el próximo stream. Primeramente vamos a hacer algo más loco. Hasta ahora, lo que hemos hecho en la sección intermedia se ve genial, ¿verdad? Estás aprendiendo nuevos conceptos, estás aprendiendo nuevas formas de hacer algo más simple, pero eso lo podemos hacer aún mucho más simple todavía. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Y paso a explicar acá. Vamos a utilizar el poder de las directivas, chicos. Una directiva no es nada más que un elemento de Angular que se va a encargar de modificar el DOM. ¿Cómo la va a modificar? ¿De manera visual o de manera programática? Pero básicamente es eso, va a modificar, va a alterar el DOM, ¿ok? Eso es lo que va a hacer una directiva. Y si se ponen a pensar, un componente también es una directiva. Porque el componente, ¿qué es lo que hace? Va a alterar el DOM, ¿verdad?
Y bueno, hay tres tipos de directivas. Tenemos la directiva tal cual, el componente, las directivas estructurales y las directivas de estilo. Son esos tres grupos, ¿ok? Y fuera de ello, que es algo que siempre tú utilizas, ahora tienes la potestad también en Angular de crear tus propias directivas. ¿Y para qué nosotros vamos a crear nuestras propias directivas? Para hacer nuestros mensajes totalmente fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vas a ver por acá un objeto mat error o no, o el lugar donde tú quieras mostrar tu error, sino que Angular lo tiene que hacer por ti. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y como dije, he agregado Angular Material para hacerlo un poco más difícil porque por lo general en la mayoría de proyectos se trabaja bajo alguna librería de componentes, ¿ok? Entonces ahí se vuelve más difícil agregar ciertos elementos en el DOM, modificarlo el DOM con las directivas. Pero creo que este Mat for Fill que vamos a utilizar de Angular Material les va a ayudar a pues solventar algunos problemas a futuros cuando ustedes se encuentren con este tipo de implementaciones. Así que, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a crear una directiva para poder detectar las etiquetas for, ¿ok? Por lo general, y como buena práctica, si tú vas a trabajar formularios reactivos, deberían estar envueltos dentro de la etiqueta for. Y a partir de la etiqueta for es que tú vas a hacer uso del for group, ¿verdad? ¿Por qué utilizar un for? Porque el for te va a dar esta opción, el ng-submit, ¿no? Así que dicho eso, vamos a crear nuestra librería, nuestra directiva. ¿Dónde la vamos a crear? Acá, en la carpeta Commons. Voy a crear una carpeta llamada Directives. Y dentro vamos a crear nuestra directiva. La primera directiva se va a encargar de detectar la etiqueta for. Es decir, en el componente donde yo ponga esta directiva, lo que va a hacer es recoger todas las etiquetas for que existan. ¿Para qué? Para que las pueda tratar y para poder ejecutar el submit directamente desde la directiva. Que vamos a hacer eso. Entonces por acá vamos a crear el archivo. Ahí está, se va a llamar for submit. Vamos a crear la directiva. Esto es algo que ustedes ya conocen. Y por acá le vamos a decir que sea de tipo standalone, ¿no? Ya que estamos trabajando con Angular y dice, pues lo voy a poner que sea standalone. Y acá fíjense que el selector lo vamos a llamar for, ¿ok? Es decir, que seleccione todas las etiquetas for. Ese va a ser su selector. Y vamos a ponerle un nombre adecuado. Vamos a llamarle for submit directive. Esto lo voy a quitar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero voy a inyectar un elemento. Voy a inyectar la instancia de ElementRef. ¿Para qué? Para hacer referencia a un elemento de HTML. ¿Qué elemento de HTML voy a hacer referencia? A un formulario. Entonces, recuerda que Angular tiene todo el tipado para el tema de la sintaxis de HTML, ¿verdad? Para todos los bloques de HTML ya lo tiene para ti. Entonces acá simplemente estoy tipando, ¿verdad? Es del tipo HTML for element. Y con este host lo que voy a hacer es crear un método llamado getElement. Y getElement lo que va a hacer es retornar, ¿qué cosa? El host.nativeElement, el elemento nativo, ¿ok? El host lo que hace es darte una referencia, pero dentro de la referencia, el elemento, todo el bloque, el HTML del DOM, básicamente está en este atributo, nativeElement. ¿Y para qué voy a hacer eso? Pues para lo siguiente. Una vez que yo capture el for, ¿ok? Yo lo que quiero es capturar el evento submit que se va a producir acá. Fíjense, este submit, voy a capturar ese evento submit para luego hacer algo con la respuesta que deba hacer los formularios, los for control, ¿no? Del formulario reactivo. ¿Qué pasa? Si tú trabajas directamente con un formulario normal tradicional y tú presionas un submit, ¿qué pasa con los controles? Desencadenan y va a empezar a mostrarse los validadores, ¿verdad? Si que tú has puesto validadores ahí con tu ngIf, ese submit lo que va a hacer es ejecutar la validación, ¿no? Y pues nada, de ahí simplemente tu validación es el que el formulario es válido o no, haz algo. Pero el submit es quien desencadena eso, ¿ok? Así que para lograr eso, lo que nosotros necesitamos es crear un observable, ¿ok? Voy a crear acá un observable y para ello voy a utilizar la función from event.
from event. Ahí está. Y from event viene de la librería RxJS, ¿no? Recuerden que RxJS nos ofrece funciones para poder crear observables, una canalización de observables. ¿Y qué cosa voy a hacer? Voy a decir, oye, ¿sabes qué? Vas a estar atento ¿a quién? Al elemento cuando se ejecute tu evento submit. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego, como no queremos que esto se esté ejecutando constantemente, vamos a utilizar otra función de RxJS llamada shared replay. Este señor de acá. Y le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Ni bien se desencadene, solamente mándamelo una vez. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Estamos creando este submit. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a coger esta directiva y la voy a agregar en la sección de acá de import de mi componente. Lo agrego. Una vez que tú has agregado esto, quiere decir que vas a hacer uso, ¿verdad? De la directiva. Se va a desencadenar inmediatamente el código de esta directiva. ¿Y qué cosa va a hacer? Simplemente va a crear esta variable, ¿verdad? Y va a acceder al elemento. ¿Qué elemento? El for. Obviamente que si no hay ningún for, pues esto no va a hacer nada. Simplemente se va a quedar ahí. Listo. ¿Para qué me sirve eso? Para estar atento cada vez que el formulario lance un submit. Un evento de tipo submit. ¿Ok? Genial. Ahora, lo que voy a crear es otra directiva. Y esa directiva va a ser la encargada de administrar cada uno de los errores que va a haber dentro de mi formulario. Que por acá vamos a crear nuestra directiva. Vamos a ponerle un nombre adecuado. Y lo que voy a decirle acá en el selector, chicos, es lo siguiente. Esta directiva lo que va a buscar son elementos de tipo for control y elementos de tipo for control name. Es decir, los elementos que tengan eso. Un for control o un for control name. ¿Ok? ¿Para qué? Porque recuerden que ese for control o ese for control name es quien tiene el error. Es a él a quien le hemos puesto nuestro error. Entonces es a él a quien debemos de tratar. ¿Vale? Luego, por acá vamos a quitar este constructor y vamos a empezar a inyectar ciertas cosas que necesitamos. Primeramente, para poder inferir el control, es decir, el control encontrado acá. Supongamos que acá está encontrando este señor. Vamos por acá. Supongamos que va a encontrar a observation. Entonces, venimos por acá. Este señor va a encontrar a observation. Vamos a ponerlo por acá. Esto ya saben que es un for control, ¿verdad? Esto es un for control. Listo. Y ahora, para hacer referencia a ese for control, necesitamos una superclase del for control. O una de las superclases, mejor dicho, llamada ngControl. Entonces, por acá vamos a hacer una instancia de este señor, ngControl. ngControl es la clase base del for control. Fíjense ahí. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Ahorita van a ver. Ya que nosotros no podemos hacer directamente referencia al control en específico, necesitamos utilizar su superclase. Luego, por acá, voy a crear otra variable. Y esta variable va a ser la instancia de la directiva for submit directive. ¿Vale? Va a ser la instancia de eso. ¿Para qué? Para poder acceder a quién? A este señor. Al submit. ¿Ok? Estoy inyectando la instancia de este señor. Y adicionalmente, cuando quiero yo coger la instancia, le estoy pasando el atributo optional. ¿Para qué sirve este optional? Básicamente le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Intenta acceder a la instancia de esta, ¿ok? Si no existe, pues será null. Y si no, pues bacán, ¿no? Eso es lo que hace el optional. Es decir, inyectar la instancia de este elemento va a ser opcional. ¿Y por qué es opcional? Porque no necesariamente va a existir un formulario donde tú uses el for control name. Puedes tú tranquilamente utilizar simplemente un for control y trabajar un input, por ejemplo. Así que esto tiene que ser opcional. Es por eso que le pasamos ese atributo. Entonces estamos creando la instancia, estamos inyectando la instancia de este elemento, pero de manera opcional, ¿verdad? Esto puede ser tranquilamente un null. Y ahí está, fíjense. O hay valor o no hay, ¿ok? Pero ya expliqué el caso.
Luego, ¿qué más necesitamos? Por acá vamos a necesitar también otros elementos que me van a ayudar a destruir ciertas cosas. Este señor de acá. Voy a crear un subject, ok, para poder para poder destruir algo. Valga la redundancia. ¿Qué cosa voy a destruir? Pues la instancia de lo siguiente. Voy a implementar primeramente el ciclo de vida onInit. Necesito el onInit y necesito el onDestroy. Vamos a implementar. Ahí está. Voy a pasarlo esto por acá. Y en el onInit, ¿qué cosa voy a hacer? Me voy a suscribir. ¿A qué cosa me voy a suscribir? Al control, ¿verdad? Al control, yo podría hacer esto. Me voy a suscribir a los valores, ¿verdad? Podría hacer eso, ¿verdad? Un for control, ¿dónde es que tú detectas los cambios del valor? En el value exchange, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Es un observable. Podrías hacer esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho esto? Para estar atentos a los cambios del valor de un formulario, pues puedes hacer eso. O incluso puedes estar conectado a la detección de cambios de determinado control. Puedes hacer eso. Pero ¿qué pasa? A nosotros no nos interesa saber si el valor cambió o no. A nosotros lo único que nos interesa es detectar el estado del control. ¿Cuál es el estado del control? Si es valid, si es invalid, ¿verdad? Si es touched, si es dirty. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder mostrar el error. Si el control es inválido, significa que tengo que mostrar un mensaje de error, ¿verdad? Entonces, en vez de utilizar el value exchange, vamos a quitar todo esto. En vez de utilizar el value exchange, lo que vamos a utilizar nosotros es el status chain. Vamos a estar pendiente a los cambios de estado. Si es invalid, valid y lo demás que ya mencioné. Y sobre eso, pues simplemente te suscribes y se acabó. Subscribe, ¿verdad? Y pues nada, acá haces algo. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá estamos accediendo, por ejemplo, al control observation, ¿no? Y nos vamos a suscribir a sus cambios de estado. ¿Y qué vamos a hacer con este cambio de estado? Nosotros vamos a poder agregar un mensaje de error. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué cosa más necesitamos? Necesitamos también estar atentos al submit. Es decir, esto va a funcionar siempre y cuando el usuario esté tipando o haya entrado y haya salido, ¿verdad? Es decir, un blur, se produce un blur, o directamente está modificando algo y se produce el error. Esto va a funcionar ahí. Pero si el usuario simplemente ejecuta un submit, por ejemplo, esto no va a funcionar y no se va a mostrar el error. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? También tenemos que estar atentos a los cambios que se produzcan en el submit del formulario. Y ahí vamos a hacer uso de esta directiva que hemos inyectado. Entonces, para ello, para poder estar atento tanto a los cambios del control en el status chain y el submit del formulario, si es que lo hubiera, necesitamos pues ambos, ¿no? Estar suscritos a ambos canales. ¿Cómo nos suscribimos a ambos canales? Podemos utilizar la función merge de RxJS. Merge básicamente lo que hace es agrupar observables, ¿ok? Y pasar la información en un solo canal. Es básicamente, si se produce un submit y a la vez también se produce un cambio de un for control, pues esos valores van a pasar en un solo canal. Van a ejecutar así inmediatamente. Así que eso me conviene a mí. ¿Y qué cosa voy a hacer por acá? Fíjese, voy a agregar una variable llamada submit y voy a hacer una validación. Voy a preguntar, oye, si es que hay algún dato en for, porque recuerden que puede ser null, entonces del formulario voy a coger la variable submit. ¿Recuerdan esto que hemos creado? Submit. ¿Y submit qué cosa va a hacer? ¿Qué hace eso observable? Está atento al submit que se produzca en una etiqueta for, ¿verdad? Genial. Si no, pues simplemente no mando nada. Va a ser un observable vacío, un never, observable never. ¿Qué es lo que hace ese never? Pues simplemente completa el observable y no se reproduce, es decir, no se hace la proyección de los datos. Y ese submit yo lo voy a llamar acá submit. Y ahora sí, además del submit, voy a llamar al ngControl
status change. Ahí está. Y ahí me voy a suscribir. Genial. Listo. Como tú estás invocando estas directivas dentro de un componente, al fin y al cabo, tienes que matar la suscripción de todos los observables que esté a la cual tú ya te hayas suscrito, ¿no? Acá en este ejemplo hay dos, pero puede haber 3, 4, 5 y los tienes que suscribir. Entonces ahí vamos a hacer uso del ciclo de vida onDestroy, ¿verdad? Recuerda, este ciclo de vida onDestroy se va a desencadenar porque la directiva se está llamando en un componente. Y pues lo que va a hacer la directiva es heredar el ciclo de vida onDestroy y se va a ejecutar. Entonces, dentro de este ciclo de vida, en onDestroy voy a desuscribir. ¿Y cómo lo voy a desuscribir? Pues para ello, dentro del merge voy a utilizar la función py. Y voy a utilizar la función takeUtil, ¿no? El takeUtil, básicamente es eso. Cuando se destruye el componente, pues destruye esto. Y en el onDestroy simplemente vamos a llamar al observable que hemos creado acá, nuestro subject, perdón. Y vamos a ejecutar la función en next y complete, ¿no? Para que se cancele la suscripción. Y eso sería todo. Simplemente tendríamos que hacer eso. Ok, ¿qué más tenemos que hacer? Pues creo que eso sería todo por ahora. Luego también vamos a ir por ahí a agregar este otro evento que tenemos por acá, que le he preparado para ustedes. Y es que también vamos a estar atentos a los blur, a los eventos de tipo blur, y para ello necesitamos hacer referencia al elemento que está en ese momento. Listo, con esto hacemos referencia al elemento, al for control, ¿no? Al elemento HTML en sí, que vendría a ser un input en este caso. Y ese input lo que nosotros vamos a hacer es simplemente estar atento al evento blur. Cada vez que alguien sale de ese input, se va a ejecutar este observable. Y eso es lo que vamos a usar acá también. Ah, acá está. Es por esto. Listo. Status change puede ser null. Pero como nosotros sabemos que siempre se va a utilizar en un for control o un for control name, esto siempre va a tener un valor. Así que pues nada, simplemente era eso, chicos. Y ya, eso sería todo. Entonces, voy a estar suscrito al submit del formulario. Voy a estar suscrito al evento blur. Y voy a estar suscrito también a los cambios de estado del componente, ¿no? Del elemento en sí. Del for control. Y luego, ¿qué cosa voy a hacer? Dentro del subscribe voy a hacer ya lo que es la construcción del mensaje, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué cosa necesitas? El mensaje. Así que para ello, voy a utilizar la función que hemos creado hace un momento. Recuerdan que creamos esta función llamada getForControlError, que lo que hace es retornarme el mensaje del error. Pues simplemente ahora vamos a reutilizarlo. Y acá el for control, ¿dónde va a estar? ¿De dónde? De ngControl, ¿no? Recuerda, el ngControl es una clase base del for control. Y voy a acceder, para la redundancia, al control. Y ese control es quien tiene, pues, los demás propiedades de un for control natural. Fíjense que por ahí van a encontrar el invalid, por ahí van a encontrar el pending, el pristine, el reset, etc. Es decir, los métodos de un for control común y corriente, ¿no? Que para nosotros, para que esto funcione, lo único que necesito es el control, ¿no? ¿Y dónde lo saco? De ngControl. Listo. Ahora acá voy a tener el mensaje. Listo. Y con ese mensaje, ahora lo que yo tengo que hacer es inyectar un componente. ¿Qué componente vas a inyectar o qué elemento quieres hacer? Y acá tienes dos opciones. O te creas tu propio componente de error, o simplemente creas un div acá de manera programática. Por ejemplo, creas un div o un span y vas armando todo el bloque HTML que tú quieres pintar y lo vas a inyectar a la altura del elemento donde se haya producido dicha acción, ¿no? Eso es lo que podrías hacer. Y ahí vas a entrar en métodos de attach o de remove, ¿no? O sea, cosas más de JavaScript se podría hacer. O lo otro es usar tu propio componente, como ya dije. Yo recomendaría que crees tu propio componente para que Angular lo haga por ti, y luego simplemente lo que harías es utilizar toda la distribución de creación de componentes dinámicas que te ofrece Angular.
Por ejemplo, Angular te ofrece lo que es el View Container Ref y con eso tú puedes crear componentes de manera dinámica e insertarlas en determinado elemento. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora con esto, chicos. Entonces, primeramente necesitamos, pues, ¿qué cosa? Nuestro componente, ¿no? Entonces, por acá, en la carpeta Commons, yo les voy a pasar ya el componente hecho, que es Control Error. Y Control Error, fíjense qué es lo que tiene. Internamente va a hacer uso de un mat error, ¿ok? La etiqueta mat error que nosotros vimos acá. Acá. Este mat error vamos a utilizarlo, ¿ok? Pero ese mat error va a estar directamente en nuestro componente personalizado para la redundancia del error. Acá, en este control error. Esta otra clase que ustedes ven acá, lo voy a explicar en un momento, por qué le he hecho así. Entonces, ¿esto qué tiene? Pues básicamente lo que tiene es una función error de tipo input, ¿no? Es un set, pues para que estés insertando el error y voy a activar la detección de cambios de este elemento, pero usando la estrategia onPush, ¿no? Cuando el valor realmente cambie, ahí recién voy a activar la detección de cambios. Ahora, este control, este pequeño componente llamado control error component, es el que yo tengo que inyectar desde acá, desde la directiva. ¿Cómo lo hago? Entonces, para ello, vamos a crear una función llamada setError. Y acá vas a hacer una pequeña validación. Primeramente, para nosotros poder crear componentes en Angular de manera dinámica, necesitas a este señor, ComponentRef. Este señor lo necesitamos, ¿ok? Y luego, con ese ComponentRef, nosotros vamos a hacer uso de este otro elemento, ViewContainerRef. Con ViewContainerRef creas el elemento. El elemento creado va a pasar a esta variable, que es la referencia. ¿De quién? Del componente control error component. Coges este señor al ViewContainerRef y ViewContainerRef lo que te va a dar es una función llamada createComponent. Acá vas a crear tu componente. ¿Qué componente vas a crear? Yo quiero crear el componente control error component y listo. Con esto estás creando y luego simplemente vas a coger la variable de referencia component ref va a ser igual a el componente que estás creando en ese momento, ¿vale? ¿Eso sería todo? No. Tienes que hacer una validación adicional. Si el componente se está llamando constantemente, ¿ok? Se está llamando constantemente a crear, necesitas crear la instancia de ese componente solamente una vez. Así que simplemente agregaría una pequeña validación y quedaría así. Si es que no existe una referencia a este componente ya creado, que es el controller component, entonces ahí recién pues creo el componente, ¿no? Y solamente esto va a hacerlo una sola vez, para que no lo esté haciendo constantemente, si no se va a crear instancia tras instancia de este componente. Listo, eso sería todo. Te diría que sí, pero no, tenemos que hacer más cosas todavía aún. Una vez que tú ya tienes acceso a ese componente, tienes la referencia a ese componente creado, ahora como tienes acceso a este, vas a tener acceso a la siguiente propiedad, a la instancia de ese componente. Y luego pues vas a tener acceso a los métodos, funciones y variables públicas que existan dentro de este componente. Nosotros vamos a utilizar el error, ¿no? Recuerden que error es de tipo input y va a estar haciendo la detección de cambios de manera manual ahí. Así que error va a coger el mensaje pues que venga acá, ¿no? El texto. Ahí está. Y eso sería todo. Entonces ahora vamos a guardar y ahora vamos a utilizarlo acá. Acá obtuvimos el error y ahora simplemente vas a llamar al error, al setError, y setError va a crear el componente por ti. Veamos qué hace esto, ¿ok? Simplemente ahora lo que tendrías que hacer es coger la directiva control error directive. ¿Dentro de quién? De tu componente por student advanced. Listo. Eso sería todo. Ok, hay validadores ya que están ahí. Acá vamos a agregarle un validador también. Y pues veamos si esto funciona o no funciona. Voy a detenerlo y voy a volverlo a compilar por si acaso. Listo, esto ya compiló. Actualizamos. Y bueno, a ver, voy a darle en guardar. Y ajá, ahí está. Vamos a actualizar nuevamente. Fíjese que
a este elemento le hemos puesto que sea requerido, ¿ok? Pero como yo no he insertado ningún valor, ¿qué es lo que está haciendo? Me está agregando el mensaje de error. Y como no estoy pasando ningún mensaje acá, simplemente estoy utilizando los validadores propios de Angular. ¿Qué es lo que hacía nuestra función anteriormente? Coge un mensaje por defecto. Ese mensaje por defecto es el que tú estás viendo acá. Y dice este campo es requerido. Si yo inspecciono, fíjese que acá acaba de inyectar el mat error. Ese mat error no existe acá en el HTML. ¿Vieron? Fíjese, simplemente está el mat input, no existe el mat error. El mat error lo estamos inyectando, ¿verdad? Desde la directiva. Pero pues tenemos este problema con Angular Material, que se está agregando debajo del input, mejor dicho. Pero su manera natural de trabajar del mat error es insertarse bajo la estructura que te genera la directiva mat for fail. Michi Dev, muy interesante lo que explica Jimmy. Toca revisar todo y hacer mis pruebas. Sí. Como digo, yo sé que esto puede ser un poco abrumante tal vez, pero es interesante. Y como digo, esto te va a ayudar a ti a explorar nuevas cosas y va a hablar mejor de ti. Así que pues nada, los invito a que lo practiquen, que vayan, investiguen un poco más, lo modifiquen. Ok, el código va a estar libre para ustedes, lo modifiquen, hagan sus propias implementaciones y ya. Entonces, hasta acá todo bien, chicos. Y esto es lo que yo quería explicarles. Fuera de todo el tecnicismo que ya hemos visto, si yo lo hubiese hecho esto con un input normal, esto para mí estaría bien. Porque estoy inyectando el error, el mensaje de error, debajo del elemento input, que es lo que, como yo quiero que se visualice. ¿Okay? Debajo del input quiero que se visualice el mensaje de error. Si esto no fuese Angular Material, esto estaría bien. Pero como estás trabajando con una librería de componentes, cuando tú utilizas o envuelves elementos dentro de un mat for field en Angular Material, ese mat for field, que es una directiva al fin y al cabo, lo que hace es crear una estructura de elementos HTML e ir colocando cada uno de los elementos que hay interno. ¿Cuáles son esos elementos? Y para ello primero tenemos que observar el formulario básico, ¿ok? Fíjense este de acá, señores. Voy a comentar este y voy a descomentar este. Fíjense, ahí para que estén en línea. El básico y el avanzado. Ya, acá tenemos el básico. A ver, ajá, este es el básico. Fíjense cuando se produce el error, chicos. Yo inspecciono y el mat for field está por acá. Este mat for field, si tú lo ves en el código, pues tú dices, ok, es solamente una etiqueta, ¿no? Tú pensarías, y solamente hay 3 elementos. Pero cuando lo inspeccionas, te das cuenta que no es solamente esos 3 elementos. Tienes div, y ese div tiene otro div, y así sucesivamente. Te arma todo un árbol de elementos y él sabe en qué elemento meter determinado componente de Angular Material. En este caso, el mat error. Fíjese que acá está el mat error. Y ese mat error, ¿dónde está metido? Está metido dentro de este div que se llama matmsc for field error wrapper, y también está contenido sobre el matmsc for field subscription wrapper. ¿Okay? Es decir, todo este bloque es el mat error. Y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En nuestro caso, como nosotros estamos inyectando directamente ese componente por código, mat for field en ese momento pues no sabe de él, no sabe de mat error, no sabe que existe. Es por eso que no lo sitúa dentro del bloque requerido, ¿no? Donde debería estar, tal cual si lo hace nuestro componente básico, ¿verdad? Que hemos visto hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ahí no tienes de otra que buscar el contenedor donde debería de estar este componente, este mat error, ¿verdad? Y ahí recién inyectarlo y adoptar las clases de CSS que necesita. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a situar nuestro componente en el bloque correspondiente que el mat for field lo necesita, para que esto se pueda ver amigable. Y es por eso acá, chicos, que vamos a agregar algo más a nuestra directiva. Y ahora por acá, primeramente vamos a verificar, ok, y esto es una
algo para ustedes también. Primeramente vamos a verificar si el elemento que se está utilizando en este momento realmente es un mat input element. Si es un mat input element, entonces obviamente está contenida dentro de un mat for field. Así que para poder hacer esa validación, simplemente lo que estoy haciendo es esto. Tengo una pequeña función llamada isMatInput, donde voy a coger el elemento, ¿verdad? Que es el element res, ¿verdad? Que es el input que está en ese momento. Voy a hacer al class list, a la lista de clases. Y dentro de la lista de clases voy a verificar si contiene una clase llamada matMSInputElement. Eso va a ser para mí, ¿ok? El indicador de que es un matInput. Es un componente de Angular Material. Listo. ¿Con eso basta? No. Simplemente esto es para hacer una validación. Así que voy a ir agregando dicha validación acá. Voy a validar si el elemento es un mat input, ¿ok? Porque tranquilamente esta funcionalidad tú la puedes llamar en un input tradicional, ¿ok? Simplemente estoy agregando esto para el caso de Angular Material y pues ustedes puedan ahí investigar más. Cuando el elemento sea un mat input, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de meter ahora mi componente, que lo hemos creado acá, hacia el bloque que realmente se necesita. Entonces para ello, y no dar mucha vuelta con ello, pues yo les voy a pasar el código acá, chicos. Ahí está. Es una función llamada add into mat for field, es decir, agrega dentro del mat for field. ¿Y qué es lo que hago? Del elemento actual voy a irme hacia el parent element, hacia el padre. Y voy a ejecutar un while con ese padre, ¿ok? Y primero, en la primera vez, puede que no sea un mat for field, ¿ok? Puede que sea, no sé, un button, puede ser que sea un radio. Así que, mientras eso suceda, yo voy a ir cambiando el valor. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una pequeña validación. Oye, ¿sabes qué? El elemento padre que está, a la cual yo estoy accediendo, contiene la clase matMSForField. Entonces, dentro de esa clase voy a buscar este contenedor matMSTextField que es esto de acá, señores. Vamos a inspeccionar este de acá, miren, matMSTextField voy a buscar este primero, ok, voy a buscar eso. Luego, si es que existe, voy a adicionar a ese elemento una función, una nueva clase, perdón. A su lista de clases de CSS voy a adicionar esta otra clase, matMSForFieldSubscriptionDynamicSite. ¿Para qué sirve esta clase? Pues esta clase sirve para cuando el texto que haya dentro del mat_error es súper grande, entonces esa clase CSS lo que hace es amoldarlo, acoplarlo al ancho del elemento que tengas ahí. Y también va a agregar un padding dinámico hacia abajo para que esto no quede sobre encima. Si esto fuese un texto súper grande y no tuviese esa clase, lo que va a hacer es poner sobre encima todo el texto y no vería o se me sería dificultoso leer este texto de acá, datos de los padres, porque eso va a estar encima. Así que esta clase de Angular Material hace eso por ti. Va a poder agregarle el tamaño suficiente para que se pueda ver de una manera nítida y amigable, ¿ok? Pero esa clase va a ¿quién? A este contenedor. Luego, sigo ahí y ahí no acaba la cosa. Ahora tengo que llegar hasta este contenedor, mat_for_field_subscribe_wrapper, que es este señor de acá. Fíjense, una vez que yo encuentre a este señor, ahí recién voy a adicionar mi elemento. ¿Cómo lo adiciono? Acá voy a utilizar la función append. Esta es netamente JavaScript, ¿no? Vamos a agregar un nuevo nodo a todo el DOM, al DOM del elemento. Ok, entonces a ese bloque voy a agregar, ¿qué cosa? Mi componente, ¿ok? ¿Cuál es el componente? El control error component. Pero yo necesito insertar HTML en sí, así que voy a utilizar la función location, ¿ok? Location lo que hace es simplemente obtener la instancia del componente a nivel de DOM, ¿ok? A nivel del DOM. Y luego voy a utilizar el native, ¿no? El elemento nativo que ya es todo el bloque de HTML y lo voy a adicionar. Y esto se cumple, ¿no? Si todo este bloque acá se cumple y se ejecuta todo esto genial, pues simplemente voy a romper el while, el bucle. Y se acabó. Y ahí queda todo. Así que ahora voy a llamar esta función dentro de esta validación llamada matInput. Add into mat_for_field.
Guardamos, veamos si esto ya compiló. Ok, lo hizo bien. Actualizamos. Vamos a quedarnos únicamente con el Student Advanced. A ver, vamos a actualizar nuevamente. Nos vamos acá a la consola si nos da algún error. Voy a presionar el Submit. Ajá, y ahí está, chicos, miren. Ya se adicionó de manera correcta. Voy a inspeccionarlo. Y está el elemento dentro del bloque que realmente se necesita. El Mat for Field Subscription Wrap. ¿Vieron? Ya lo hace de manera dinámica. Y eso básicamente sería todo. Para poder agregar nuestros elementos, nuestros mensajes de errores, pues valga la redundancia de fantasmas, ¿no? ¿Por qué los llamo fantasmas? Porque cuando tú vas a construir tu formulario reactivo, tú no ves nada del bad for fill, ni algún otro elemento donde vas a estar mostrando tu error, ni tu ng, ni tu, no sé, un ng4 de todos los errores para mostrar ese tu mensaje. No, la directiva lo va a hacer por ti. Basta de configurar una sola vez y ya la directiva lo hace por ti. Ahora, ¿tú en qué te enfocarías nada más? Ahora, tú te enfocas simplemente en poner los validadores que tú quieres, ¿no? Acá puedo hacer uso del NGX Validator, ¿verdad? Y en el Required voy a decir, oye, ¿sabes qué? Ingresa la observación. Pum, guardamos. Y ahí está, miren, ingresa la observación. Genial. Ya lo hace de manera automática. Ya no tienes que estar tú preocupándote por hacerlo de manera manual todo. Simplemente configuras una sola vez y se acabó. Incluso esta configuración que les estoy pasando, chicos, va a funcionar con validaciones asíncronas. Bueno, creo que ya es un poco tarde, pero les voy a enseñar eso último, ¿ok? Que funciona con validaciones asíncronas, que por ahí también en la comunidad me estuvieron preguntando si va a haber eso. Y para ello simplemente estoy creando un service, ¿ok? Donde va a tener una lista de palabras, ¿vale? Que vamos a decir, vamos a llamar las palabras calificativos, ¿ok? Van a ser calificativos, es decir, para que el docente, ¿no? Recuerden que esta es la simulación de las observaciones de un docente, ¿verdad? Hacia determinado alumno, pero en sus observaciones no ponga palabras como bruto, estúpido, esas cosas, ¿ok? Así que nada, estoy utilizando el pipe y estoy utilizando la función de live para hacer la simulación de que estuviese golpeando una petición HTTP y demora un cierto tiempo para que pueda responder. Y lo único que ahora tengo que hacer es utilizar esto y pasarlo a una función, ¿no? O sea, mi propio validador. Recuerden que ustedes pueden crear sus propios validadores. Así que yo por acá tengo este validador, este custom validator, fíjense. Es lo mismo que ustedes ya conocen. Y por ahí alguno de ustedes no sabe cómo crear sus propios validadores. Ahí en mi canal también tengo videos sobre ello. Pero este tema de los async va a usar la clase async validator fn. El otro se llamaba únicamente validator fn, ¿verdad? Validation function. Pero ahora vas a utilizar la interfaz async validator fn, función de validación asíncrona. ¿Y qué cosa vamos a utilizar? Vamos a utilizar la instancia de un servicio para llamar a la función que me va a retornar, ¿verdad? Acá los datos. Y luego, cuando esto se resuelva, yo voy a retornar este mensaje acá, ¿no? Recuerda que este mensaje, ¿qué es? Es del tipo validation error, ¿ok? Todo netamente usando la API de Angular. Y este señor, a este señor, nosotros lo vamos a llamar directamente acá. Lo voy a llamar en este caso en el observation, ¿ok? Y algo que tienen que tener en cuenta acá, chicos, ojo acá. Si tú tienes validaciones síncronas y asíncronas, tienes que hacerlo por separado. Las validaciones síncronas van en un array y las validaciones asíncronas van dentro de otro array, ¿ok? Voy a importar la instancia del servicio que he creado. Simplemente ahora llamaría a la función acá, a mi función asíncrona. Ahí está. Guardamos. Se activa. Voy a escribir la palabra bruto. Espero un tiempo y ¡pum!
se activa inmediatamente, ¿vieron? Se activó después de un tiempo ese validador. Lo quito. Esta es una validación normal, ¿verdad? Que está vacío. Si pongo cualquier palabra y esa palabra obviamente no está dentro de mi lista de palabras calificativas, pues no va a pasar nada. Pero si la pongo, pasa un tiempo y vieron que se activa el mensaje. ¿Y qué dice? No debe de agregar calificativos en la observación. ¿Y dónde está ese mensaje? Ese mensaje está acá. Así que pues nada, van a tener también esto. Entonces, esta función, estas directivas soportan validaciones asíncronas y también soportan validaciones síncronas. ¿Qué es lo único que tienes que tener en cuenta al momento de utilizarlo? Que tienes que separarlos, ¿ok? Las validaciones síncronas y asíncronas van totalmente separadas en bloques de array, ¿vale? Y eso sería todo por el día de hoy. Yo sé que es mucho, chicos, pero espero que esto les ayude a muchos de ustedes. Cuénteme, ¿qué tal les pareció? Tiene un buen nivel de abstracción, sí. Tiene un buen nivel de abstracción. Pero lo genial es que tú ya no te preocupas por poner etiquetas, estar utilizando el hash error, ¿no? Por cada uno de los errores y mostrar un mensaje, ¿no? Incluso esto lo puedes llevar a otro nivel. Por ejemplo, si estás trabajando con traducciones, puedes utilizar esa traducción directamente a través de un código y eso, o sea, el proceso de la traducción simplemente lo haces directamente en la directiva. Y se acabó. Y luego simplemente se inserta en el HTML y ya. Hay un montón de cosas que se puede hacer con esto. Y ojo, no es la implementación estándar ni nada. Eso va a depender de qué es lo que tú quieres lograr, ¿no? Esto tú lo puedes modificar, lo puedes agregar nuevas funcionalidades, lo puedes descomponer mucho más, como ya dije. Pero la idea principal es que lo construyas solo una vez, ¿ok? Son muchas abstracciones, sí. Pero ya es limpio para el desarrollador trabajarlo. Él ya no tiene que estar preocupándose en poner el mat error, no verificar el hash, por ejemplo, no, el hash error, si que cita, no. Eso es libre ya para el desarrollador. Ellos simplemente se dedican a programar su formulario y ver si está válido o no y se acabó. Ok, chicos, bueno, recordarles que el video estará siendo subido a mi canal de YouTube llamado Logidev. Si por ahí no hay nadie suscrito y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y pues nada, decirles que compartan el video, ¿no? Si por ahí hay alguien que le interesa aprender este tipo de temas, pues lo hagan. El día de mañana va a estar publicado el video, supongo que para la tarde más o menos o al mediodía, y ahí van a encontrar ya en la descripción del video va a estar el link del repositorio, ok, ahí va a estar el link del repositorio. Y para el próximo stream, ¿qué es lo que toca hacer? Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente que funcione acá cuando el formulario está ahí, pues no, o sea, está en un solo componente. Pero ¿qué pasa si queremos utilizar formularios anidados con esta solución que hemos hecho? ¿Funcionará igual? ¿Tenemos que hacer algo diferente? Eso lo vamos a dejar para la otra clase, ¿ok? Entonces, la próxima clase, ahora vamos a utilizar todo esto que hemos implementado, pero ahora en formularios anidados, haciendo uso del control containers. Por ahí dice, estoy experimentando con formularios dinámicos. ¿Y me has visto este enfoque con formularios dinámicos? Sí, el clásico, no sé, te viene de un JSON, claro, te viene un JSON, un array de objetos, y ese array de objetos te dice, no sé, este elemento es un input, y acepta números, algo así, ¿no? Podría ser eso. Entonces, con esto puedes crear, pues, todo ello. Todo va a depender, en el banco, por ejemplo, usan bastante eso. Te viene un array, no te dicen esto va a ser un objeto, esto tiene que ser una tabla y dentro de esa tabla mete o crea este componente y todo eso. Claro, a partir de un JSON armar el from. Sí, sí se puede. Gracias por estar aquí, gracias a una de las personas que están ahí presentes. Yo sé que tal vez tengan algo que hacer, ya es tarde, pero bueno, agradecerles por su presencia y espero haberles enseñado algo de lo que yo sé y esto ustedes lo lleven a un próximo nivel, ¿no?
Si tuviesen dudas, preguntas, simplemente me escriben a, no sé, alguna de mis redes. Estoy en Twitter, en Instagram o al propio canal de YouTube. Ahí van dejando sus comentarios y yo voy respondiendo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo stream. Bye bye. Cuídense. Muy buenas noches a todos.